Soy doctor, pero la brujería superó mis conocimientos científicos. Hola Pepe, espero que te encuentres muy bien. Esto que estoy por relatar sucedió hace aproximadamente 15 años. Y pues bueno, esta es mi historia. Antes de graduarme de la universidad en medicina, tuve que llevar a cabo un año de servicio social en una zona rural. Normalmente se trata de pequeños pueblos con pocos recursos médicos, por lo que uno debe arreglárselas con lo que haya disponible. En mi caso, en lugar de ir a un pueblo pequeño, me asignaron un pequeño poblado con un poco más de 100 casas. Era un lugar donde se creía más en la brujería que en la medicina. Todos ahí parecían desconfiar de mí. Parecía que en lugar de ofrecerles un servicio, les iba a causar un daño. Tuve que presentarme ante el hombre que hacía de alcalde, quien era brusco y hablaba pocas palabras. Simplemente me dijo: cumpla su año y no se meta con nadie. Luego me mostró una pequeña choza donde me alojaría y el hospital que estaba al lado. Siguiendo las recomendaciones del mismo hombre, también me presenté ante el sacerdote. Este era un anciano asustadizo y equívoco, como si no quisiera dirigirme la palabra, pero me dijo brevemente: no se meta en nada, deje todo tal como está. Así comenzó mi servicio social en un poblado ubicado en lo más profundo de la Sierra Queretana. Pero por motivos de seguridad de las personas que escuchan esta historia, no les compartiré el nombre ni el lugar exacto. Durante las primeras semanas nadie acudió al mal llamado hospital. ¿Acaso nadie enfermaba ahí?, pensaba a regañadientes. Al pasar las semanas pasé por una choza que fungía como iglesia y le pregunté al anciano sacerdote acerca de los enfermos de la aldea. Me dijo que el médico no atendía, ese trabajo lo realizaban los brujos que había en el lugar. Un poco decepcionado, me volví a mi choza sin decir nada. Aquel año iba a ser bastante largo, pensaba. En la tercera semana llegó una mujer embarazada, suplicando que salvara a su hijo, ya que pensaba que el bebé iba a morir. Le pregunté el por qué afirmaba eso sin un examen previo. Me confesó que ella había engañado a su esposo y este desconfiaba de que ese hijo fuera de él, así que le había hecho un conjuro para que el bebé muriera en el vientre y por ende se la llevara al infierno a ella también. Debo confesar que no podía dar crédito a la locura que estaba escuchando. La acosté en la camilla y revisé cuidadosamente su vientre. Con ese examen preliminar se podría decir que estaba en perfectas condiciones, pero era algo que se debía revisar más a fondo. Me retiré un poco para darle privacidad, pero fue cuando una ráfaga de viento me golpeó en la cara. No había experimentado eso antes, pensé en un cambio repentino de clima. La ráfaga entró a la habitación donde estaba la mujer y ella dio un grito. Corrí para ver qué sucedía. La mujer se agarraba el vientre con fuerza y gritaba que él estaba dentro de ella, mientras se profusamente por su vagina. La hice acostarse de nuevo y ahí en la camilla dio su último suspiro y falleció, tanto ella como el pequeño. No sabía qué hacer con esos cuerpos ni a dónde acudir. Decidí ir a donde el sacerdote en busca de algún indicio, cuando de repente apareció un hombre. Sin más me dijo: yo me llevo el cuerpo, ella era mi esposa. Balbuceé algo, pero solo podía pensar que ese era el brujo que la había desvivido. Como si fuera un saco de grano, cargó su cuerpo sobre su hombro. Antes de marcharse me dijo: si aparece el padre de este, señalando el vientre de la mujer, no se preocupe por ese, ya no hay nada que hacer, ya está muerto. Efectivamente, esa noche apareció un hombre que tampoco conocía. Sus ojos amarillos y su saliva espesa hacían pensar que lo habían envenenado. Lo revisé con detenimiento, pero sabía que sin un laboratorio a la mano, si era veneno moriría. Aún así, decidí hacerle un lavado estomacal para intentar ayudarlo. Antes de hacerlo, sentí de nuevo ese viento frío. El hombre se puso morado y con sus ojos desorbitados se llevó las manos al estómago y falleció. Pero lo peor es que no solo falleció, sino que sufrió unos terribles dolores antes de dar su último aliento. Esperé toda la noche para ver quién iba por él, pero nadie apareció, así que a primera hora fui a donde el sacerdote para ver a quién le podía entregar ese cadáver. Me dijo que ese hombre era un indeseado, que en la iglesia no lo admitían, por lo tanto yo debía enterrarlo detrás de la choza donde habitaba. Quise reprochar, pero el sacerdote se perdió entre la iglesia, dándome a entender que la cosa era en serio. Me convertí en un sepulturero clandestino. No solo fue eso, ahí había más cadáveres. Lo supe porque al cavar di con uno y al buscar dónde enterrarlo descubrí que había muchos más. ¿Cómo podría yo dormir bien al saber que había más cadáveres
afuera, cadáveres de los cuales no sabía en qué circunstancias habían llegado ahí. No llevaba ni un mes en aquel misterioso lugar, pero ya quería marcharme. Eso no era medicina, era una locura. Una noche llegó un joven ardiendo en fiebre. De inmediato pensé en la influenza, una de las peores afectaciones de estos lugares. Al llegar, lo primero que me dijo es que quería que lo dejara morir y que lo enterrara detrás del hospital. No podía entender bien lo que quería, así que le pregunté: ¿tu último deseo es que te deje morir y te entierre detrás del hospital? Sí, me lo dijo suplicante. Quiero descansar, no quiero vivir más así. Sus manos son mi única salvación. Yo no comprendía nada. Yo salvaba vidas, no las quitaba, ni mucho menos era un sepulturero. Quise darle algo al joven para bajarle la fiebre, pero en poco tiempo empezó a convulsionar y falleció. Quedó ahí en la camilla y yo sin saber qué hacer. Así que haría lo mismo que con el otro. Al día siguiente iría donde el sacerdote. A lo mejor sería mi segundo trabajo de sepulturero, pensaba. A eso de la medianoche dormitaba al lado del cadáver, cuando una ráfaga de viento lo cubrió todo de nuevo. Me asusté y me puse de pie. Ahí de nuevo estaba el esposo que se llevó el cadáver de la mujer. Señaló al joven de la camilla y me dijo: este se va conmigo, aún no es su hora. Pensé que se llevaría el cadáver, pero no fue así. El joven del que yo estaba seguro de que ya estaba muerto se puso de pie. Sus ojos seguían muertos, pero se movía y caminaba detrás de aquel hombre. Era un zombi. Sé que todo lo que narro suena a locura, pero es lo que viví. Al día siguiente salí a caminar un poco y me encontré con ese joven. Como mencioné antes, se veía vivo pero diferente. Lo saludé y él también me saludó. Me pidió que me marchara de ahí si no quería perder mi alma. Para los habitantes de ese lugar ya no había salvación. Esa misma semana tomé un autobús a la ciudad, el único que iba una vez a la semana. Me presenté en la Facultad de Medicina y renuncié a ese cargo. Pasé 2 años más esperando a que me asignaran otro lugar. Con el pasar de los meses, supe que en ese lugar enviaron a 2 médicos más, los mismos que desaparecieron en extrañas circunstancias. De uno de ellos se encontró el cadáver, pero del otro nunca se supo más. Con el tiempo descubrí que ni siquiera el autobús volvió por ahí, simplemente le prohibieron regresar. Ahora ese pequeño poblado es un lugar olvidado entre las montañas, un sitio donde suceden cosas extrañas.